querramos o no, nos convertimos un poco en nuestros padres. McCloskey es el único personaje que nunca me ha creído nada. Esto se está empezando a resolver, así que no se pueden perder lo que sigue. Ahí les va. Este es otro ejemplo perfecto de cómo Luis Rey sigue vivo en la serie. A través de Matilde, pero también, y más importante, a través de Luis Miguel. O sea que tú vas a ensayar conmigo. Claro, pero escúchame, si vas a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Pues viene la abuela, y la abuela me quiere ayudar a cantar y todo. Pues viene Luis Miguel y dice, no, tú te vas, yo le enseño. Entonces quiere sacar a la abuela del camino. Y viene y dice, a ver, hazlo, venga, canta. Pero Luis Miguel dice, no, lo haces bien, es muy exigente. No me sale la voz. ¿Tú crees que uno aprende a cantar en horas? Uno aprende a cantar en años. Querramos o no, nos convertimos un poco en nuestros padres. Con Luis Miguel, Luisito Rey fue quien realmente le enseñó el trabajar día y noche y es la manera de proteger a Sergio. Porque yo creo que en Sergio se ve a sí mismo de niño, en una etapa donde él no se podía defender. Hay esos como espejismos. Sí ves a Luis Rey, pero también ves a un Luis Miguel tratando de defenderse, ya no contra su papá, porque ya está muerto, pero contra su abuela, que representa a su papá. Sí que lo mejor para Sergio. Bueno, para ti, para ¿Cuántas todos. veces a la semana quieres verlo? Pues no sé, lo que tú consideres. ¿Cuántas veces? Todas las tardes. De lunes a jueves, para empezar. Tengo tu palabra que no vas a ir con Cintia. Pues tan tranquilo. 100% Miki. Cintia tiene mucho poder en los medios. Es una periodista de espectáculos, pues muy importante. Yo creo que sí lo intimida y más que nada por la personalidad de ella. La abuela, creo que por dinero busca a Cintia para hablar sobre la vida de Luis Miguel. Ahora resulta que yo tengo que pedirle permiso a Luis Miguel si quiero ir al baño o no. Es Luis Miguel. Warner lo necesita. Nosotros vamos a seguir trabajando con él. Sea quien sea su representante. Mi personaje es Julio Sanz. Julio Sanz es un AIR de Warner, que es el que firma a Luis Miguel para Warner. Mi personaje, Julio Sanz, de alguna manera le advierte a McCloskey que no firme a otros artistas, que le dedique todo su tiempo a Luis Miguel, que es, como se diría, la gallina de los huevos de oro en este momento. McCloskey es el único personaje que nunca me ha creído nada y pues obviamente me estorba, lo tengo que sacar de la jugada. Sé que va a ver a Laura Pausini para expandir su portafolio y traigo a Luis Miguel a la oficina para que vea a McCloskey hablando con otro cliente y se ponga hirviendo y... O tu atención está en mí, o esto no va a funcionar. Perdón, pero Public Show no es tu empresa. Perdón, pero yo soy Public Show. Y yo actúo de manera pues muy ingenua, muy inocente, porque para mí es muy importante que Luis Miguel sepa que soy bien intencionado. ¿Es un segundo? ¿Sí? Vine a pedirte un favor. Hay una persona que me gustaría que contactaras esta semana. Creo que esta temporada de Luis Miguel, muchos de los personajes cumplen como metáforas en su vida. Y Azucena es una chica honesta, transparente, que viene a la vida de Luis Miguel a atar muchísimos de los cabos que desde el pasado estamos viendo cómo tiene a su alrededor gente que lo usa, gente que le roba, gente que está ahí solamente como para sacar algo de él. Y Azucena precisamente viene como con esta pureza a poner orden en todo esto. Y entonces ya va construyendo qué es lo que ella piensa que está pasando porque José está falsificando documentos y está básicamente echándole la culpa del accidente donde Luis Miguel casi pierde el oído y por consecuencia su carrera a Ambrosi. Yo no te he robado ni un puto euro. ¡Que tu firma está en el puto contrato, coño! Creo que entra en un conflicto existencial súper importante. Ahí lo más grave es que ella tiene miedo de tener que elegir. ¿Qué pasa si ellos dos se pelean y dejan de ser los cuates que son y se dejan de llevar tan increíble? Está en este momento clave, la agarramos en esos 5 minutos de histeria y abre la puerta y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué le robaste a mi papá? Lo primero que hace es enjuiciarlo. Él se siente bien ofendido y ella en realidad lo que está tratando de decir y de gritar es, por favor, no te vayas de mi vida. La regué. Perdóname. Perdona.
Mise, creo que es mejor que no nos sigamos viendo así. Tienes razón. Sí. Sí.